Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy viernes 1 de agosto, para estudiar y meditar, ese es el título del día de hoy. Queridos amigos, ahí está, lee el capítulo titulado La Pascua en el libro de Patriarcas y Profetas, de los escritos de la hermana Elena G. de White, de la página 247 hasta la 252. Queridos amigos, como vemos, cada viernes es para estudiar y meditar. Vemos que la Pascua era algo memorial. La Pascua también, la Pascua sería una fiesta tanto memorial como simbólica. No solo haría recordar la liberación de Israel, sino también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Queridos amigos, el cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol Pablo ahí en primera carta de Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Queridos amigos, había requisitos, o sea, era sacrificado el cordero, una cabra, que debían comer las familias de Israel. Y en dado caso que la familia era pequeña, se tenía que unir con su vecino para así llevar a cabo ese ritual, esa fiesta solemne. Vemos, queridos amigos, que así como lo dijo Dios a Moisés, Moisés lo mencionó al pueblo, lo hizo saber, y vemos, queridos amigos, que era necesario que utilizaran un hisopo. ¿Sí? Vemos que el hisopo, el salmista David lo tiene, o se usaba, bueno, el salmista lo dice, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, pero el hisopo era usado para rociar la sangre, ¿sí? Eso era un símbolo de la purificación. También vemos que ese hisopo se usaba, aquel que se encontraba leproso era limpiado con ese hisopo. Pero ahora vemos que esto era lo que simbolizaba limpieza, ¿sí? Era usado para limpiar, pero en ese momento era para rociar los dinteles de la casa, los postes, ¿sí? Ahora, queridos amigos, vemos allí que el cordero había de prepararse entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo 12:46 y Juan 19:36. De este modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo Jesús. Queridos amigos, la carne debía comerse, como lo acabo de decir, debían comerse cordero o esa cabra que ellos, los hijos de Israel, tenían que realizar. Por ejemplo, como les decía, si es una familia grande, se tenían que comer entre todos ese cordero. En dado caso, se unían a otra familia, pero la carne debía comerse para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso es que Jesús hace esa invitación: comed que es mi carne, ¿sí? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Son palabras de Jesús, ¿sí? Ahora,
Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu y demostró su poder benéfico con el corazón del hombre. Y vemos que la palabra de Dios dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora, queridos amigos, el cordero debía de comerse con hierbas amargas. ¿Por qué, queridos amigos? Eso era como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida allí en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo debemos hacerlo con un corazón contrito por causa de nuestros pecados. Ahora, vemos también que debían comer pan sin levadura. El uso de pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debían hacer ni haber ninguna levadura en sus casas mientras duraba esa fiesta. Ahora, queridos amigos, igual deben apartar de sí mismos la levadura del pecado, todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en primera carta Corintios 5, 7 y 8. Pablo describe esto a lo de Corinto. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Queridos amigos, todo esto era simbólico lo que se llevó a cabo antes de salir de Egipto. Por eso Dios, nuestro Señor Jesús, ordenó a su pueblo que se preparara. ¿Cómo debían comer este alimento, este cordero? Dice el apóstol, el apóstol Pablo hace ese recordatorio que debían de comer ese cordero, debían comer pan sin levadura, pero, queridos amigos, ¿cómo lo debían comer? Lo debían comer, dice, apresuradamente. Dice que se ciñeran su cinto, su calzado, que estuvieran como si ya fueran a salir, y así era como debían de comer ese cordero que había sido sacrificado. Así era como debían de comerlo. Dice la palabra de Dios, dice, cómanlo con una rapidez, apresuradamente, dice ahí la palabra de Dios, apresuradamente es como debían de comer. Queridos amigos, porque ya estaba predicho que en un momento a otro darían la salida a los hijos de Israel. Es por eso que ese acto se lleva así. Debían comer deprisa, ¿sí? Porque vendría el día en que ellos serían libertados y tenían que salir de Egipto. Queridos amigos, la liberación del pueblo de Dios llegó. Pero, queridos amigos, vemos qué tanto tuvo que pasar, cuántas maravillas vio el pueblo de Dios, ¿sí? Vemos, queridos amigos, que realmente nuestro Dios tuvo que actuar. Se ve ahí la justicia de nuestro Dios. Ahora tendremos unas preguntas, queridos amigos. ¿Cómo es posible entender
la justicia del Señor al dar muerte a los primogénitos, muchos de los cuales eran seguramente inocentes. Queridos amigos, esto era necesario para que, vemos, queridos amigos, para comenzar. Anteriormente, el faraón dio una orden que debían ser muertos, debían de matar a todos los recién nacidos. Ahora Faraón estaba pagando las consecuencias, estaba recibiendo lo que él había sembrado. Queridos amigos, vemos aquí que esto era necesario para que Dios mostrara que realmente estaba con su pueblo Israel y que haría todo lo posible, todo lo que fuera necesario para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, ¿cómo armoniza esto con la poderosa realidad del amor de Dios? Queridos amigos, Dios muestra su amor. Sea como sea, Dios siempre muestra su amor que tiene para con nosotros. Quizás decimos, pero ¿cómo es posible que hubo muerte cuando es un Dios de amor? Queridos amigos, realmente esto tenía que ocurrir. Si hoy en día, queridos amigos, llegamos a decir, ay, ¿por qué ese es malo? Es un delincuente, ¿por qué Dios no le quita la vida? Queridos amigos, Dios tiene planes diferentes y a veces no podemos nosotros entender tantas cosas que Dios hace por el bienestar nuestro. No sabemos los planes de Dios, no conocemos, dice la palabra de Dios, que nuestros pensamientos son muy pequeños a los pensamientos de nuestro Dios. Queridos amigos, quizás es difícil entender. ¿Cómo entenderlo? Pero queridos amigos, debemos entender que Jesús, que nuestro Dios, hace hasta lo imposible para que su pueblo esté en armonía con Él y pueda disfrutar y ver sus grandes maravillas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escucha, y que esta meditación que hemos tenido en esta mañana sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Padre eterno, damos gracias en esta mañana porque nos ha permitido nutrirnos de su santa palabra. Nos ha permitido nutrirnos espiritualmente. Gracias le damos, Padre eterno, porque sin lugar a duda, usted es un Dios que siempre está con nosotros y siempre hará hasta lo imposible para que nosotros podamos creer en ti, ver su poder a través de estos milagros, a través de estas experiencias que tenemos que atravesar, que hemos atravesado. Gracias pues, Padre eterno, le damos y le pedimos que estas palabras se nos queden grabadas en nuestras mentes para así meditar y realmente aceptar tu santa voluntad. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.